Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Departamento de Salubridad Pública aclara sobre la Expo de Salud que tendremos el 13 de octubre. Ministro de Labor Glenber Cruz anuncia la introducción del salario mínimo por hora desde este 1 de enero del 2025. Se levanta el paro camionero en Colombia. Fiscalía venezolana sigue acusando y atacando a la oposición. Una joven relató lo que vivió en el avión con un pasajero. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que se alisten para tener el mejor fin de semana. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un comunicado que recientemente publicó el Departamento de Salubridad Pública, en donde ellos quieren aclarar la situación frente a la próxima Expo de Salud, promoviendo salud y bienestar. En esta oportunidad van Papia de Obesidad, recordando que va a ser el 13 de octubre en el Renaissance Convention Center. La intención es traer claridad a todas las personas que van a participar en esta tremenda Expo de Salud. El Departamento de Salubridad Pública esta semana clarificó un malentendido que se tiene por el hecho de que hay dos Expo que se están desarrollando una detrás de otra y que podría traer algún tipo de confusión entre la comunidad. Según el Departamento de Salud, anualmente ellos realizan conjuntamente con Plataforma Promoción de Salud, representando a SBFEI, ASETFEI, JAVA, POJA, Ibiza, Health Lifestyle Center, el Hospital Horacio Oduber y FADA organizan la Expo promoviendo la salud y el bienestar, pues este año no es la excepción. En estos momentos ellos están haciendo todos los preparativos para lo que será esta tremenda Expo en el año 2024, que será el domingo 13 de octubre en el Renaissance Convention Center. Recientemente el Departamento de Salud ha recibido algunas llamadas de stakeholders y de la comunidad que está pendiente para esta gran Expo que tendremos frente a otra actividad que se va a estar llevando a cabo en el mes de septiembre y que carga el nombre de salud. Este evento está trayendo alguna confusión y por ese motivo el Departamento de Salud, quien es responsable para poder traer la claridad. David Hay le informa a la comunidad y a todos los stakeholders que David Hay no hace parte de esta exposición que tiene de salud de algunos entrepreneurs que se va a estar llevando a cabo en el mes de septiembre en el Hyatt Place. Nosotros de Expo Promove Salud y Bienestar de David Hay y Plataforma Promoción de Salud se estará llevando a cabo el domingo 13 de octubre en el Renaissance Convention Center y este año será el tema Van Papia de Obesidad. Es por ese motivo que se le hace una gran invitación a la comunidad para que queden pendientes a la próxima rueda de prensa que van a tener de esta Expo Promove Salud y Bienestar 2024, que una vez más será totalmente gratis con mucha información, charlas interesantes, chequeos totalmente gratis y mucho más. Cambiando de tema, Bureau City Inspector indicó que van a hacer diferentes inspecciones y controles a los garajes de autos ilegales que tenemos en Aruba. La intención es poder quitar todos los vehículos que se encuentran allí estacionados de pronto en espacios públicos, donde puede ser de pronto una mala imagen para la comunidad. Para ahora ya todas las personas saben que hay leyes que resguardan, por ejemplo, las áreas públicas. El hecho de que una persona pueda parar, por ejemplo, correr un vehículo en las vías públicas solamente si tiene la placa del número, el number plate, pago por belasting, pues esto es importante para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, si es el caso de que de pronto hayan personas que tienen vehículos viejos, vehículos que de pronto no están en uso, vehículos que de pronto son tipo chatarra, ante esto Bureau City Inspector está atendiendo con esta situación. Relacionado con la cantidad de garajes ilegales que se están llevando a cabo en estos momentos, están preparando un plan para poder hacer un control bien grande. Todo un equipo completo se está alistando. Robbie Rosell, quien es el vocero de City Inspector, explicó que hay inspectores de ellos quienes van a estar conjuntamente con distintos departamentos como por ejemplo DNM y el cuerpo policial, quienes se están preparando para subir a las calles y controlar y hacer este tipo de inspecciones. Falta
faltan algunos detalles para que empiecen estas acciones. Ellos van a entrar en acción en contra de este tipo de garajes y si de pronto hay algún tipo de garaje que no tenga ninguna clase de papel de Cámara de Comercio o Vergunning, que son los permisos, automáticamente tendrán ciertos problemas. No es solo para ellos, sino también por la cantidad de vehículos viejos que hay alrededor de este tipo de garajes. Recuerden que, por ejemplo, la policía va a estar también desarrollando los controles. Cambiando de tema, el ministro de Labor, Glenn Vercruz, el día de ayer entregó a la Comisión Fija del Parlamento lo que será la introducción del salario mínimo por hora, que entrará en vigor el próximo 1 de enero del 2025. Junto con la Comisión de Expertos, nos hace presentación de proposición para cambiar la estructura de salario mínimo para salario mínimo para hora. Nos entregué al Parlamento de Aruba, nos hace presentación al Parlamento de Aruba, a la vez nos ha resaltado un trayecto que va a comenzar en 2022. Los departamentos de labor están investigando, así proposicionan de vista investigativo, así un beleidsvoorstel, como merece labor, e junto com a nota com a comissão atrás, nós tomamos a decisão do Conselho de Ministros, está em desejo do Parlamento também, mas também do Governo de Aruba, para o que trata a introdução do mínimo uurloon. E, à la vez, nós decidimos de com a introdução do mínimo uurloon, nós fazemos uma correção com o tempo que a lei de salário mínimo hora introduzida, tem factor erróneo que ahora así nos está corrigiendo, que está combinando el trabajador. A ver, en presentación al Parlamento de Aruba, nos ha resaltado el trayecto con nos ha aumentando el salario mínimo drásticamente para los trabajadores. Donaba un ejemplo, los expertos han correctamente resaltado que el último aumento que aguardo así de 92 florins 80 cents, que ha aumentado el salario mínimo en 1986 florins 20 cents, está el aumento de más alto, más grande que aguardo así en el último año. Invita orgulloso como merece labor de portar minister que no solamente ha aumentando continuamente el salario mínimo, pero el último aumento aquí está el aumento de más alto de un año del último año. Es bueno constar que de una situación así vamos a aprovechar a la vez de ese cambio que está combinando el pueblo trabajador, también nos aparte sobre necesidad para nos va a ayudar a los jóvenes, nos va a pedir necesidad para nos va a ayudar todo trabajador que un dado momento está trabajando en el sector privado, que no está guardando valorar para el estudio con el para un dado momento todo trabajador, no obstante la edad, donar una oportunidad que está brindando la chance de formar una carrera como trabajador y una vida como trabajador con responsabilidad para no por mantener la familia. Nos hace presentación de contenido de todas las posibilidades que nos ha resaltado del estudio, pero es buena noticia también está con la corrección que nos está haciendo de la ley aquí, teniendo en cuenta toda la consulta que nos hace con el Ser Social Económico será el departamento y del quadro 16 del proceso de consulta a tomar lugar. Con la corrección, nos también vamos a quebrar el plafón de 2.000 florins, donde el salario mínimo, el mínimo a base de un semana de 40 horas, lo virá 2.007 florins con 5 cents. Y es algo sumamente positivo para sobra antes, o tiene una diferencia si va a trabajar 40 horas, 45 horas.
lo va a quedar cobrar mesma coisa. Agora que cambio de mínimo uurloon, se vou trabalhar 40 horas, vamos agora pagar 2.700 florins com 5 cents. Se vou trabalhar, por exemplo, 42 horas, logo vou pagar 2.107 florins com 40 cents. Se vou trabalhar 44 horas, logo ganha 2.207 florins com 75 cents. Se vou trabalhar 45 horas, logo ganha 2.257 florins com 93 cents. E é bom considerar que também que de consulta com o Social Economic Senate, nós está considerar com um conselho que nós está considerar positivo para sobrar não tem preço que você paga, é preço de pobreza, um preço muito alto para pagar. Nós devemos, nosso povo trabalhador, uma vida digna, um trabalho digno, uma vida humana, cumprindo com a família e aceita o melhor porvenir com nós. A vida trabajando. Los gobiernos están trabajando y logrando. Los gobiernos piensan que el futuro, el trabajador está ahora. No está trabajando con energía para gente la Aruba y para gente el pueblo trabajador. Con los gobiernos está Cuba y sin duda, como Menezes Labor, a mí está Cuba. Empezamos nuestra ronda internacional con buenas noticias en Colombia, pues se levantó el paro camionero que tenían durante toda esta semana entre el gremio de los camiones y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Después de llegar a un acuerdo, ya indicaron que van a quitar todos los camiones que estaban obstaculizando las vías. En medio de las tensiones y una candente discusión que se extendió por más de 6 horas, ambas partes, gobierno nacional y el sector de los transportadores, se sentaron frente a frente por tercera vez desde que inició el paro a nivel nacional para buscar un consenso que parecía estar lejos. Hemos querido escuchar, hemos querido dar garantías, pero nos estamos devolviendo, además estamos haciendo una lista de mercado de temas. Los transportadores no tenían una sola posición. Algunos hablaban de no aceptar ningún tipo de incremento, otros de solo aumentar 400 pesos el valor del combustible, y una gran parte de la mesa estaba dispuesta a escuchar la propuesta de los ministros. Un momento, por favor, calmados, calmados, calmados. Llegó una última carta de juego por parte del gobierno, aumentar 800 pesos el valor de la CPM en 2024, pero en 2 etapas. Se aumentaría el valor de 400 pesos en 2 momentos de lo que resta del año, pero el acuerdo se cocinó a fuego lento y bajo un ambiente de tensa calma. Cuando parecían estar cerca del consenso y se hablaba ya de pequeños detalles, volvieron las discusiones dentro del mismo sector de los camioneros, que puso en riesgo el preacuerdo. Que se retire la Asamblea Nacional del Transporte, porque aquí la Asamblea Nacional del Transporte, en cabeza del presidente Alejandro Quiroga Calle, está con una denuncia por estafa. Finalmente la mayoría se impuso. La propuesta fue aceptada por gran parte de los transportadores, mientras unos pocos dijeron no aceptar estas condiciones. Entre tanto, en Venezuela, el fiscal general acusó una vez más a Edmundo González y a la oposición en general, no solamente de publicar las actas que según ellos no se podía hacer, sino también de supuestamente huirle a esta citación que se le había dado. El informe y la ampliación es de La Voz de América. El fiscal general Tarek William Saab señala que Edmundo González fue presionado para no asistir a los llamados de la justicia y que está fuera de lugar la comunicación que envió su abogado José Vicente Haro, denunciando falta de garantías para el opositor. Y dice que es inocente. Si usted es inocente, ¿por qué no vino a la primera citación, a la segunda citación, a la tercera citación? Entonces luego envía una carta. El funcionario nuevamente responsabiliza tanto a González como a la líder opositora María Corina Machado de los crímenes registrados en medio de las protestas postelectorales. Son los autores intelectuales de la muerte de 27 venezolanos,
durante los días posteriores al 28 de julio. Luego de esta declaración, Machado envió un mensaje en sus redes sociales en el que acusa al fiscal de ser un brazo de la persecución y el terrorismo de Estado en Venezuela. Además, asume la responsabilidad por la publicación en Internet de las actas electorales que le dan la victoria a González. Más temprano, Machado pidió a Estados Unidos aumentar la presión sobre Maduro y su círculo para que se vean forzados a negociar su salida. Ciertamente creo que Estados Unidos debería hacer mucho más, y yo he sido muy clara con ellos y con otros países. Creo que los autores de violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad deberían saber que tendrán que rendir cuentas. El fiscal general informó que el militar estadounidense detenido en Venezuela entró al país de manera ilegal y que también tiene nacionalidad mexicana. Y nos vamos ahora a Paraguay, en donde las autoridades lograron detener a una banda delincuencial, la cual se dedicaba al hurto y robo de relojes de alta gama. Después de una investigación de unos meses de estar allí tras la pista de los delincuentes, lograron llegar hasta la dirección donde se encontraban. 2 meses atrás, 4 personas bajaron de un automóvil para ingresar a una vivienda ubicada en el barrio San Vicente, utilizando un inhibidor abriendo el portón eléctrico. La pareja dueña de casa no se encontraba en el sitio, pero sí el hijo de 18 años, quien fue amenazado y obligado por los delincuentes para recorrer todas las habitaciones. Minutos después, los sujetos salieron del lugar llevándose más de 400 relojes costosos de distintas marcas, 1 kilo de oro y varias joyas, así como dinero en efectivo. Con la denuncia por parte de las víctimas, la policía comenzó con el trabajo investigativo y para la mañana de este jueves se realizaron 3 allanamientos de forma simultánea. El primero fue en el barrio Santa Ana de Asunción, donde fue detenida una pareja que aparece en el video ingresando a la casa, según los investigadores. Del poder de los mismos se recuperaron algunas joyas. En la segunda casa en Luque atraparon a un hombre que también habría participado del asalto domiciliario, mientras que en la tercera vivienda verificada no se tuvo resultados. Según el comisario Nimio Cardoso, hasta el momento se desconoce el paradero de todo lo robado, pues los delincuentes habrían reducido principalmente los relojes en distintos lugares. Cambiando de tema, una alianza entre 200 organizaciones de 17 distintos países se han unido para indicar que cerca de 1/3 de la población venezolana ha salido de su país en busca de un mejor futuro. Esto lamentablemente corresponde a la situación económica, política y social que ellos viven. Según el informe de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, un 56% reside en viviendas precarias, un 23% lo hace en hacinamiento, un 42% no tiene una nutrición adecuada, un 18% está desempleado y un 22% de los niños no están escolarizados. Y todo eso contribuye a los refugiados migrantes para que no pueden estabilizarse. Y sin la posibilidad de integrar, sin la posibilidad de acceder a trabajo, sin la posibilidad de acceder a un estatus regular. Bueno, ¿qué deben hacer? Van a buscar otro lugar y por eso observamos cada año más los movimientos sucesivos, los movimientos de tránsito de un país de acogida a un otro. Con este panorama, según los expertos, los países de la región no estarían preparados para un nuevo desplazamiento forzado de migrantes venezolanos. Evidentemente es un desafío, estamos hablando de que podrían ser 10.4 millones, o sea, no estamos hablando de que sea solamente la agudización como un nuevo pico, estamos hablando de un nuevo récord. Por supuesto creo que la región no está preparada para afrontar ese reto en este momento, pero además porque nos encontramos en una región que todavía no ha superado incluso las consecuencias de la pandemia. Entre tanto, Kamala Harris y también Donald Trump ya acordaron y definieron todo lo que va a ser para el próximo debate electoral que se estará desarrollando la próxima semana, 10 de septiembre. Uno de los puntos que llamó más la atención es que indicaron que durante este debate, cuando un candidato esté hablando, el micrófono del otro candidato estará cerrado. Los equipos de campañas de Kamala Harris y Donald Trump
finalmente acordaron enfrentar a ambos candidatos en el debate presidencial el próximo 10 de septiembre. El encuentro será sin público. Las normas son similares a las del debate entre el presidente Joe Biden y Trump el pasado mes de junio y se concluyó que los micrófonos estarán funcionando solo para el participante que deba hablar. Mientras llega el día de este encuentro que se celebrará en Filadelfia, la campaña sigue enfocándose en la economía. Desde Nueva York, el aspirante republicano dijo que su oponente es responsable del desastre económico en la nación. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Situación que afecta aún más a las mujeres durante la menopausia. Pucci, Bancune. O Aruba, danos sushi y Isleta, Pansigi, cuídanos cultura, se están aportando, los Aruba, Dushitera, Bancune y Bayuda, sigue que tradición, de siguiente generación. Tu hermana Laira, se están siempre creando, deporte y enseñanza, se están aportando, cultura del futuro, se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Aruba Airport, comporta pa' mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, offshop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Suriname. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Una actividad me lo batía. Porta principal del Caribe. Por vacanze da cominciare. Aruba Airport, quello tutti dia marcha danti. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Guarda, il gas controlla llega. Ajá, el profesional Nandi Berdata llega, la gama en Baywalk. Bom dia, amigo. Em Matanan, aí tem problema. Ya, mãe, está claro. Bate bom trabalho? Seguro, seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a outra trabalho acaba, a outra cana chega. Limpa minha cabeça. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que las mujeres cuando entran en la etapa de la premenopausia y cuando transitan la menopausia hay distintos cambios en muchas de ellas. Sin embargo, diferentes expertos y estudios indican que no se puede generalizar, sino que por el contrario, cada individuo y cada mujer puede accionar y actuar de una forma distinta. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así te cuidas. La perimenopausia y la menopausia son periodos en la vida de las mujeres que causan cambios al cuerpo, la mente y las emociones. La mayoría de las veces nos enfocamos en los síntomas físicos, dejando a un lado el estado mental y bienestar emocional. Ciertamente la menopausia es una etapa en que se espera, ¿verdad?, en la vida normal de toda mujer porque es parte del desarrollo. Sin embargo, hay muy poca comprensión y no se tiene conocimiento de que las consecuencias de este proceso pueden tener impacto en todas las áreas de la vida, porque no solamente se trata del detenimiento de la etapa reproductiva, sino que impacta por ser hormonal en todas las partes del cuerpo, en todas las áreas de la vida. Más allá de los sofocos, los sudores nocturnos, aumento de peso e irritabilidad, están las emociones y puede la mujer tener un sube y baja y llegar a padecer de depresión o ansiedad.
Muchas pacientes que se encuentran en esta etapa reportan intolerancia, mucha intolerancia, y quiero aclarar, ¿verdad? Es bien importante puntualizar que esto no se trata de algo que la mujer necesita poner de su parte y cooperar para manejarlo. Realmente, cuando se trata de desbalances hormonales, cuando tiene que ver con el cerebro, son cosas que en mayoría se nos imposibilita poder controlar. Así que es importante entenderlo. La falta de tolerancia, la responsividad, la explosividad en el carácter, el llanto, síntomas asociados a la depresión también puede ser, y a la ansiedad, es lo más común. Se sabe que alrededor del 60% de las féminas son propensas a experimentar síntomas peri- y menopáusicos, y un 20% podrían tener signos graves, lo que podría tener un impacto perjudicial a su calidad de vida. Y llega nuestra sección de las más virales, y esto tiene que ver con el paro camionero que sufrió todos los colombianos durante esta semana y que también afectó el diario vivir de los ciudadanos, como las imágenes que van a ver a continuación, como en Hombro muchos familiares tuvieron que alzar un ataúd para poderlo llevar al cementerio. En el marco de paro de camioneros en Colombia, que varios sectores se han visto afectados, incluyendo viajeros, ciudadanos, trabajadores, empresarios y en este caso una familia de dolientes. Según se conoció recientemente a través de las redes sociales, la familia tuvo que cargar literalmente el ataúd al hombro para continuar su trayecto rumbo al cementerio. En el video se observa a varias personas ayudando a cargar el féretro, mientras otros acompañantes cruzan una avenida a pie para ubicarse detrás y así emprender el camino hacia el Campo Santo. Aunque por el momento no se conoce en qué ciudad ocurrieron los hechos, el video se ha vuelto viral. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les presento esta historia que nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Y fue un hombre que decidió ir a recoger a su mascota al veterinario cuando no se percató que trajo el perrito que no era. Una joven chilena usuaria en TikTok compartió una experiencia insólita que rápidamente se volvió viral. El hecho tiene más de 8 millones de reproducciones. Ella mostró cómo su pareja confundió a su perro con otro Golden Retriever, llevándolo a casa por error. En el video se puede observar a Natalia riendo a carcajadas detrás de la cámara, mientras se enfoca en la parte trasera de una camioneta en donde su verdadera mascota, un Golden Retriever, se encuentra parado. El ambiente cómico contrasta también con la sorpresa que genera la situación inusual. El otro perro fue confundido con el suyo y llevado inadvertidamente a su hogar. Para calmar cualquier preocupación de los espectadores, la joven aclaró en la descripción del video que el perro equivocado fue devuelto a su lugar de origen tan pronto como se percataron del error. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de la campaña de Procter & Gamble Perfect Wash de compra. Podrán ganar una lavadora secadora marca LG último modelo, premios en efectivo de 500 florines y premios instantáneos comprando las marcas favoritas de detergentes y suavizantes de Procter & Gamble, entre ellos Tide, Gain, Downy, Ariel, Dreft y Bones. Participar es muy fácil comprando 2 productos preferidos de Procter & Gamble de mínimo 25 florines que acabamos de mencionar. Deposita el recibo original en la caja promocional de su supermercado favorito o envíelo al 594-5860. Productos de PriceSmart no participan. Recuerde participar para ganar estos tremendos premios del lavado perfecto de Procter & Gamble. Y todo porque hoy es viernes. Los dejo con esta historia de una joven que publicó en las redes sociales cuando estaba muy contenta porque le habían dado el espacio al lado de la ventana en un viaje de 3 horas en avión. Sin embargo, mostró un detalle que la dejó atónita, como el pasajero de al lado no dejó de molestarla tomando fotos en la ventana. Una mujer compartió en TikTok una experiencia incómoda vivida durante un vuelo, lo que desató un acalorado debate sobre el espacio personal. Fanny, una niñera canadiense que trabaja en Alemania, estaba emocionada por haber conseguido un asiento junto a la ventana en un vuelo de 3 horas desde España. Sin embargo, su alegría se desvaneció rápidamente. Fanny comentó: "Yo estaba muy contenta por haber conseguido la ventana. Le envié una foto a mi mamá, pero su emoción terminó cuando el pasajero junto a ella comenzó a invadir
invadir su espacio personal repentinamente para poder tomar fotos. El hombre que se encontraba sentado al lado mío no tenía noción del espacio personal. Inicialmente Fanny pensó que el hombre solo tomaría una foto, pero pronto descubrió que sería un constante durante el vuelo. 1, 2, está bien, pero él seguía y seguía más y más en mi espacio. A pesar de la incomodidad, Fanny permitió que el hombre continuara bromeando, que agradecía que el vuelo solo durara 3 horas. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos volvemos a ver el próximo lunes. Mientras tanto, que tengan un feliz y seguro fin de semana.